Bueno, un cordial saludo para todos los estudiantes de este espacio académico, didáctica especial para la educación física. En este proceso, pues, es importante resaltar que nuestro espacio académico nos invita a pensarnos en el maestro que queremos ser y cómo voy a realizar pues ese proceso de enseñanza y de aprendizaje como futuro maestro. Entonces, en ese proceso eh, hemos abarcado ya todo el tema conceptual, hemos mirado cómo fortalecer la parte teórica para tener un componente técnico en nuestro vocabulario como esos futuros maestros. También hemos abarcado pues en el componente de identidad de estos conceptos de la didáctica, de la pedagogía, de la educación física, en busca de cómo puedo actuar como maestro, qué herramientas puedo utilizar como futuro educador. En este proceso entonces ya nos centramos en el tema de metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo siempre como componente fundamental y como protagonista la didáctica. En este sentido, vemos que esa palabra de metodología en este proceso de enseñanza me lleva a identificar primero un proceso donde interactúan el docente, el estudiante y todos los recursos que utiliza o todas las estrategias que utiliza el señor docente. El señor docente es el que genera pues ese conocimiento y busca transmitir pues este conocimiento a través de sus herramientas de enseñanza. Y el estudiante pues es el protagonista de este proceso de aprendizaje. Y los recursos pues son todos los mediadores que utiliza el docente para desarrollar y para llevar a cabo este conocimiento. En ese proceso entonces es importante que cuando hablamos de metodología y didáctica identifiquemos que la metodología pues es todo ese proceso, ¿cierto? El paso a paso que genera el docente para llevar a cabo ese conocimiento. Y la didáctica pues son todas esas estrategias que utiliza el docente para llevar a cabo todo ese proceso metodológico en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces acá es importante, profe, o sea que la metodología tiene que ver con la pedagogía, claro que sí. Cuando hablábamos de todo el proceso pedagógico, pues es en busca de una metodología para transmitir un conocimiento a través de unas herramientas didácticas que me ayuden en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es importante también resaltar que el término de metodología es utilizado en el campo de la investigación, y cuando se habla de una investigación es mirar el objeto de estudio, es mirar los instrumentos que utilizo para llevar a cabo pues ese estudio que estoy colocando a prueba. Pero también en nuestro campo educativo la palabra metodología es utilizada en el proceso pedagógico en busca de la transmisión de ese conocimiento. Entonces acá, muchachos, es importante que como futuros maestros pensemos en nuestro único concepto de metodología. ¿Qué será para cada uno esa metodología y cómo la utilizaría? Entonces ahí simplemente es un ejercicio de pensamiento, de reflexión, porque ya no es pensarnos como estudiantes simplemente, sino en busca de esa formación del futuro pedagogo, cómo me pienso como futuro maestro.
En este proceso de la metodología y el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante identificar qué es un método didáctico y para qué nos sirve ese método didáctico. Entonces es importante que el método didáctico lo relacionemos con la parte de la organización, ¿cierto? De todos esos contenidos y cómo llevo a práctica esos contenidos en busca de qué, de un resultado, en este caso en búsqueda de generar un objetivo en nuestros estudiantes y en nuestro campo del conocimiento. Cuando ya nos centramos en la educación física, como futuros maestros debemos señalar y debemos identificar que cualquier actividad que realicemos debe ir de lo más fácil a lo más difícil o de lo más difícil a lo más fácil, depende de la población y depende de las características que se encuentren en esta población. Esto tiene que ver muchísimo con los principios didácticos. Ya el material de lectura, cuando hablábamos de los principios didácticos, allá nos daban una orientación. Entonces es importante. ¿Para qué me sirve un principio didáctico? Para orientarme en la ejecución y en la acción de mi clase de una manera más cómoda y de una manera correcta. Cuando ya hablamos de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y la palabra didáctica es la protagonista en este proceso, nosotros como educadores, como futuros pedagogos, siempre debemos organizar y siempre debemos planificar pues esas actividades. Cuando llegamos a nuestro plan de clase, debemos hacer una estructura, ¿cierto? Desde la fase inicial hasta la fase final. Todo eso es planificación. No necesariamente la planificación es para el campo del entrenamiento, ¿no? La planificación está, creo que siempre en el desarrollo del ser humano, cuando usted organiza su camisa, su pantalón y que busca cómo combinar el blanco con el rojo o el blanco con el azul, es planificarnos, es organizar todas esas herramientas en búsqueda de qué, de un objetivo, de estar bien presentado. Entonces, o de tener bien estructurada mi clase para cumplir con el tiempo y para que mis muchachos estén siempre motivados en mi salón de clase o en el patio de la clase. Entonces es importante tener esta palabra como una guía, como una herramienta en nuestro campo educativo. Cuando se habla de planificación didáctica, pues es toda la parte de la búsqueda de estas estrategias inteligentes para mirar cómo se direccionan cada una de las etapas escolares de acuerdo a su nivel y de acuerdo a la programación de cada institución educativa. Entonces, cuando hablamos de didáctica, ¿cierto? No solamente es el arte de enseñar, sino cómo el futuro pedagogo se involucra en el campo de enseñar y se involucra en el campo de generar un aprendizaje. Para generar este proceso debe identificar una serie de leyes o una serie de principios que ya los vimos y esos principios me llevan a generar mi plan de clase, que mi plan de clase está orientado hacia unos objetivos específicos, hacia unos contenidos, hacia unos métodos de enseñanza, hacia unos medios o unos recursos, hacia unas formas de organización, que en este proceso es todo el campo pedagógico y metodológico, y hacia una forma de evaluación, que es importante todo lo que se haga, evaluarlo y retroalimentarlo. En ese proceso es importante también identificar los elementos didácticos en nuestra clase. En este caso, pues está el protagonista, que es el estudiante, están los recursos, que es toda la parte del material que utilizo como docente, estamos nosotros, ¿cierto? En este campo de aprendizaje y enseñanza está
los métodos y las técnicas de enseñanza que utiliza el señor profesor. Está lo que hablábamos anteriormente, mi plan de clase direccionado entre objetivos, entre medios y contenidos, y acá falta pues el proceso de evaluación, que es importantísimo. En este proceso y en el campo de la educación física debemos identificar pues los 5 contenidos de la educación física, que es la estimulación perceptivo-motriz, que son las capacidades físicas, que es la formación deportiva, que es la actividad física para la salud y que es la interacción social. Estos son los contenidos pues que nos direccionan cada etapa escolar, a medida que pues el muchacho esté en primero, en segundo, en tercero. Estos contenidos pues van generando su grado de dificultad de acuerdo a las características de cada edad. En este proceso, y pensándonos como pedagogos, está la metodología de enseñanza. Entonces, ¿cómo enseñar? Cuando hablamos de didáctica, el arte de enseñar, pero cuando hablamos de cómo enseñar, sería todo el proceso metodológico y pedagógico que realiza el docente. Entonces, en este proceso de metodología del cómo enseñar, está involucrado las estrategias de enseñanza, los estilos de enseñanza, las estrategias pedagógicas, los principios metodológicos y la parte de los recursos metodológicos que utiliza el docente. Entonces, en las estrategias del proceso de generar aprendizaje, en el campo de la educación física utilizamos las estrategias o el método global, las estrategias analíticas o el método analítico. Entonces hablábamos que la parte global es cuando se generan pues ejercicios de cooperación, integrar varias actividades, varios juegos en búsqueda de varias capacidades. Y cuando se habla de lo analítico, pues es centrarnos en un solo tema y centrarnos en un ejercicio